En este disparador vamos a ver la unidad número 17, que está situada en la cuarta parte de la materia referida a la causa de la relación jurídica. La causa de la relación jurídica, como hemos dicho, tiene que ver con los hechos jurídicos y más precisamente con el acto jurídico. Dentro de lo que es acto jurídico, nosotros hemos visto los requisitos del acto jurídico, que consisten en los presupuestos y los elementos del acto jurídico. Dentro de los presupuestos tenemos el sujeto, el objeto y la relación que tiene que existir, que valida la posibilidad del poder de negociación que tiene el sujeto obrante del acto jurídico respecto de su co-contratante o del objeto sobre el cual verse el acto jurídico. Y dentro de los elementos que conforman y forman parte integrante de ese acto jurídico, tenemos el contenido, que es lo que se dice, lo que prescribe, sobre lo que versa el acto jurídico, y tenemos la forma, es decir, la manera en la cual se exterioriza y la manera en la cual se dice lo que se está diciendo aquí en el contenido. Con esa aclaración introductoria vamos a pasar a ver los vicios de los actos jurídicos, entendiendo a tales como los defectos congénitos, los defectos que forman parte del acto jurídico, que están en el nacimiento, en la celebración del acto, que afectan a algunos de estos requisitos de los que hablamos en la unidad número 14, ya sea a los sujetos contratantes o al objeto, por ejemplo. Esos vicios pueden clasificarse en vicios de los actos voluntarios en general, porque afectan o porque están incidiendo sobre algunos de los elementos constitutivos de la voluntad, y por eso son vicios comunes a todos los actos voluntarios, tanto a los actos jurídicos como a los actos voluntarios lícitos. Y también tenemos los vicios que son propios, que son exclusivos de los actos jurídicos. Yendo al punto 1, cuando el programa nos invita a estudiar lo que son los vicios comunes a todo acto voluntario y los vicios específicos de los actos jurídicos, tenemos que hacer esta clasificación que tiene que ver con la parte, el sector del acto jurídico que se ve afectado por el vicio. Cuando hablamos de vicios comunes a todo acto voluntario es porque lo que los vicios están afectando, están incidiendo, están corroyendo, digamos, están lastimando, es particularmente la voluntad. La voluntad es uno de los elementos constitutivos del acto jurídico y de todo acto voluntario, es decir, no solo el que tiene por fin inmediato crear y producir efectos jurídicos y constituir relaciones jurídicas y situaciones jurídicas, sino todo acto que sea voluntario, lícito, por medio del cual se vayan a producir efectos jurídicos queridos por la ley. La voluntad se integra con tres elementos. Para ser voluntario el acto, tiene que ser obrado con discernimiento, intención y libertad, a través de una exteriorización de esa intención, de esa voluntariedad. Es decir, cuando el vicio recae sobre alguno de estos tres elementos, discernimiento, intención o libertad, estamos hablando de los vicios comunes a todo tipo de acto voluntario. Pero cuando ese acto voluntario es además un acto jurídico, es decir, el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato crear situaciones y relaciones jurídicas, producir efectos de adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos, esos vicios específicos que solo afectan a los actos jurídicos no van a afectar a los actos voluntarios, porque lo que se está afectando acá, lo que se lesiona, es principalmente la buena fe en la celebración del acto jurídico. Por eso el programa nos habla de vicios de la voluntad y vicios de la buena fe. Dentro de lo que son los vicios de la voluntad, tenemos que la voluntad se integra por
por dos aspectos, el aspecto interior y el aspecto exterior. Hay voluntad interior cuando se trata de la formación de esa voluntad, y hay la parte exterior de la voluntad será aquella que versa sobre la declaración, sobre la exteriorización de esa voluntad. Sobre estos dos aspectos pueden recaer los vicios comunes. Ahora, yendo a los vicios de la voluntad, y como venimos adelantando, el esquema es que se pueda dividir y se pueda distinguir las tres incidencias que tienen sobre la voluntad los posibles defectos o las posibles falencias que recaigan sobre la misma. Sobre la falta de discernimiento como vicio de la voluntad, la falta de intención o la falta de libertad. Son los tres elementos constitutivos de la voluntad. Si falta el discernimiento es porque el sujeto que obra el acto jurídico, en el preciso momento en que está ejecutándolo, ha perdido la aptitud, la capacidad para entender, para comprender lo que está realizando, las acciones que está ejecutando y los efectos y las consecuencias que tienen estas acciones. Independientemente de que tenga o no tenga certeza sobre la justicia, es decir, sobre si las acciones son justas o injustas, buenas o malas, porque eso no es el discernimiento. El discernimiento es saber lo que se hace, y cuando el sujeto no sabe lo que hace, podemos decir que obra sin discernimiento. El acto obrado sin discernimiento es un acto que está viciado. ¿Y cuándo se obra sin discernimiento? Cuando el sujeto es menor de edad, menor de 13 años o menor de 10 años, depende si el acto es lícito o es ilícito, o cuando obra sin razón, sin comprender, sin tener cabal comprensión, es decir, obra fuera de sí, porque tiene alguna afectación mental, es decir, cuando obra sin discernimiento en forma permanente, cuando tiene alguna enfermedad mental, o cuando tiene alguna causa obstativa del discernimiento que es momentánea, por ejemplo, cuando por efecto de un golpe o por efecto de actuar bajo sustancias psicotrópicas o bajo la influencia del alcohol, el sujeto no tiene comprensión cabal de las acciones que está realizando. Eso sería la falta de discernimiento como vicio. Ahora, la falta de intención se da cuando el querer interno del sujeto se ve afectado, ya sea intención en la formación de esa voluntad o intención en la declaración. En este caso, podemos hablar de que la intención se ve afectada, se ve incidida, porque el sujeto obró con error o porque fue producto de una acción dolosa. El error es la equivocación, el falso conocimiento que se tiene sobre la naturaleza, sobre el objeto del acto, sobre el sujeto contratante. Para que el error categorice como vicio de la voluntad, tiene que ser un error esencial, es decir, no cualquier equivocación da lugar a que se configure un vicio, porque en definitiva el efecto que se deduce o como consecuencia del cual se produce el efecto de los vicios son las ineficacias, es decir, principalmente la nulidad del acto. No cualquier error, por menor que sea, va a producir un vicio y va a dar lugar a una ineficacia. El error tiene que ser esencial sobre algunas características especiales del acto, es decir, como dijimos, sobre la naturaleza del acto jurídico o sobre el sujeto, siempre y cuando la voluntad haya sido determinada por las cualidades especiales de ese sujeto, o cuando el error recae sobre otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la medida, con la cantidad, con la extensión del objeto del acto jurídico. Ahora, por su parte, el dolo, cuando hablamos de dolo, tenemos que hacer algunas aclaraciones porque dolo como técnico, como concepto técnico jurídico tiene distintas acepciones. Hay un dolo que es
la intención de producir el daño dentro de lo que es hacia la responsabilidad, es decir, la acción del sujeto que obra con la intención de producir el daño es una acción dolosa y es un factor de atribución de responsabilidad. Esa no es la acepción que vamos a estudiar en esta materia donde estamos estudiando, en esta unidad donde estamos estudiando los vicios de los actos jurídicos. Cuando hablamos de dolo como vicio del acto jurídico, estamos hablando de todas aquellas maniobras que realiza una persona, un tercero, que influye en el sujeto que obra el acto jurídico, el sujeto contratante, acciones que tienen por finalidad engañarlo. Son astucias, falacias, maquinaciones, toda una ingeniería realizada para producir engaño en la persona. Es decir, que el error podría conceptualizarse como la equivocación autopercibida del sujeto y el dolo como el error producido por causa de un tercero. Este error o el dolo, que es el error producido por un tercero, lo que afecta es la intención, es el querer interno. Es decir, hay una equivocación entre lo que el sujeto se representó internamente al formar la intención, que es un elemento del acto voluntario. Hay una discordancia entre esa formación interna y lo que realmente el sujeto ha manifestado, ha exteriorizado como intención. Y respecto de la falta de libertad, siendo la libertad el tercero de los elementos constitutivos de los actos voluntarios, la libertad se ve afectada cuando hay violencia física o violencia moral. Libertad es la aptitud o es la forma en la que el sujeto ejecuta el acto sin ninguna coacción o sin haber sido determinado por un agente exterior, es decir, no ha sido coercionado o coercionado o no ha obrado bajo ninguna coacción exterior que determine su voluntad, y esta voluntad ha sido determinada libremente sin ninguna influencia del medio exterior. Pero eso se ve cortado, eso se ve interrumpido cuando hay violencia, ya sea física, es decir, cuando una fuerza física son las que ejecutan o hacen ejecutar el acto, o cuando hay alguna violencia moral, es decir, cuando hay amenaza, cuando hay intimidación y el sujeto no es libre para obrar, para actuar, sino se ve coercionado por alguna amenaza exterior que son las determinantes del acto y de la realización del acto. Esa sería la descripción del esquema de los vicios que van a afectar a la voluntad, y son vicios que, afectando la voluntad, hacen que no haya acto voluntario, y si no hay acto voluntario no puede haber consecuencia o efecto jurídico. Respecto de la prueba de los vicios de la voluntad, en el artículo, en el punto 3 de la unidad número 17, el programa nos propone que investiguemos sobre los medios de prueba. Debemos decir que cuando estamos en presencia de una situación, de un acto jurídico que a priori tiene un vicio y el sujeto perjudicado invoca ese vicio, lo que está haciendo es reclamar que el acto jurídico no está cumpliendo con todas las formalidades y los requisitos que la ley establece para la validez de dicho acto. Es decir, el sujeto, el acto jurídico tiene un vicio en el sujeto, tiene alguna cualidad en el sujeto que no es pura, no es la de las exigidas por la ley, hay algún defecto en uno de los sujetos celebrantes del acto, o hay un defecto en el objeto del acto, por lo cual denuncia la existencia del vicio para lograr que ese acto jurídico no produzca sus efectos propios y normales. Para ello, debe demostrarle al juez
no solo la existencia del vicio, sino la existencia de la causal que se invoca como vicio. Es decir, que hubo error, que fue coaccionado por una fuerza exterior, que fue amenazado por algún tercero, que fue engañado por alguien para inducirlo a error y que por ese error ha accedido a contratar, ha accedido a entregar la cosa, a vender o a pactar por determinado precio. Todas estas cuestiones son cuestiones de hecho, es decir, el sujeto debe probar que esas cuestiones se han materializado. Quien invoque la existencia de un vicio, quien invoque la causa obstativa de la voluntariedad libremente determinada, debe probarlo ante el juez. Y eso es a lo que se refiere carga de la prueba. Los medios de prueba, como lo que tiene que probarse es una cuestión de hecho, son abiertos, son generales, son variados. ¿Cómo puede probarse la existencia de un vicio? De innumerables formas. Y esto tiene que ver no tanto con la ley sustantiva del Código Civil y Comercial de la Nación, sino con la ley adjetiva, es decir, con los códigos de procedimiento de cada una de las jurisdicciones provinciales. Cada provincia tiene un código procesal. Ese código procesal es el que nos establece de qué manera, en el marco de un proceso judicial, en el marco de un juicio, se pueden llegar a probar los hechos que el sujeto invoca como existentes. Es decir, cuando el sujeto le dice al juez que ha obrado ese acto jurídico, pero coaccionado por un tercero, amenazado. Ese hecho, la amenaza, es un hecho, no es una cuestión jurídica que deba debatirse e interpretarse, es decir, debe probarse. ¿Y cómo se puede probar? Con distintos medios, con testigos, con filmaciones, con el reconocimiento de la persona que pueda haber hecho la amenaza, con grabaciones, con pericias pericias psicológicas, es decir, los medios de prueba pueden ser variados y van a depender de cuál sea el hecho que se intente probar. Ahora, cuando hablamos de carga de la prueba, significa quién debe probar la existencia del vicio. Aquí juega una presunción de que la voluntad no está viciada, es decir, quien ha obrado y quien ha celebrado un acto jurídico lo ha hecho a través de un acto voluntario y ha manifestado, ha exteriorizado su voluntad a través de la firma del acto o de la aceptación de la oferta, de la manifestación de la voluntad que concluye el acto jurídico, ya sea ofertando y aceptando, porque se produce de esa manera un consenso. La presunción es que la voluntad no está viciada, porque en la generalidad y en la mayoría de los casos la voluntad no está viciada. Allí donde el sujeto alegue que hay un vicio, será quien lo alegue, quien invoque la existencia del vicio y del hecho que lo provocó, quien deberá demostrar para poder convencer al juez de la existencia de ese hecho, de la existencia del vicio y por consecuente del efecto jurídico que eso establece el código, que es la ineficacia en su arquetipo más característico, que es la nulidad. Pero en definitiva, la presunción es que la voluntad no está viciada, por lo cual quien invoque la existencia de un vicio deberá aprobarlo porque sobre él recae la carga de la prueba. ¿Y cómo logrará esa prueba? Valiéndose de todos los medios que los ordenamientos procesales le puedan brindar. Y elegirá él o los medios de prueba que más efectivos y eficaces puedan llegar a ser para probar determinadas situaciones. En cuanto a los vicios de los actos jurídicos, tenemos la lesión o explotación. La lesión subjetiva consiste en que una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, va a obtener, por medio de esa explotación, una ventaja patrimonial
desproporcionada, evidentemente desproporcionada, dice el código, y sin justificación. Esto ya lo había legislado Vélez Sarsfield, más que Vélez Sarsfield, en la ley 17711, y el nuevo Código Civil y Comercial trata la lesión y como un vicio del acto jurídico que afecta a la buena fe. En general el texto es más o menos el mismo y habla de que puede demandarse la nulidad o la modificación del acto jurídico, de los actos jurídicos, cuando se produzca la explotación de la que hablábamos. Tiene que haber dos requisitos fundamentales. Para que pueda haber lesión, tiene que configurarse la desproporción. Esto es un elemento objetivo, es decir, debe existir una ventaja patrimonial desproporcionada en provecho de una de las partes. Se presume, excepto que haya una prueba en contrario, es decir, esto es una presunción que admite prueba en contrario, que va a existir esa desproporción en caso de que haya una notable y evidente desproporción entre las prestaciones. Es decir, se presume que hay explotación cuando hay desproporción. Pero no siempre es así, porque puede haber una desproporción que tenga una justificación y en ese caso no habrá explotación. Tal vez hay un aprovechamiento de una oferta económica, o hay una necesidad, o hay ganas de realmente realizar el acto de esa manera porque las motivaciones propias de una de las partes así lo han determinado. Ahora, no solo debe haber desproporción como uno del principal elemento objetivo, sino que también tiene que haber un elemento subjetivo que es la explotación. Debe existir en una de las partes un estado de necesidad o una debilidad psíquica o inexperiencia en los negocios va a hacer que sea la parte que sufra el perjuicio. Pero de la otra parte tiene que haber esa explotación, es decir, el conocimiento de esta situación subjetiva que lo lleve a actuar para explotar y así obtener el beneficio. Quien alegue haber sido la víctima del vicio de lesión de esta explotación, como dijimos recién, debe probar no solo que la otra parte se aprovechó en su favor, sino que él ha obrado, ya sea en un estado de necesidad o con alguna ligereza o inexperiencia, y que la otra parte se aprovechó de esa necesidad, de la debilidad, pero si la desproporción realmente fuera notable, la prueba de esa ligereza, inexperiencia o debilidad psíquica no es tan relevante. ¿Cuáles son los efectos que puede producir la existencia o la verificación del vicio de lesión? En este caso, cuando hay lesión que afecte el acto jurídico, quien se ve perjudicado por el vicio puede demandar o la nulidad del acto viciado o que se produzca un reajuste que sea equitativo para así evitar que el acto caiga y sea declarado nulo. En cuanto al segundo de los vicios que afectan al acto jurídico, debemos hablar de la simulación. Simulación es un vicio que solamente afecta a los actos jurídicos, como dijimos, y que tiene como característica o su naturaleza es viciar la buena fe de terceros. Es decir, en términos generales, la simulación es simular, es ocultar la verdad. La definición de simulación, la simulación es un instituto que viene de Roma. En el artículo 333 del Código Civil y Comercial se la define a la simulación como el acto jurídico en el que se verifica el encubrimiento del carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro,
o cuando el acto jurídico va a contener algunas cláusulas que no son sinceras, no reflejan la realidad de los hechos, o cuando tiene fechas que no son verdaderas, o cuando por el acto se constituyen o transmiten derechos a personas que son interpuestas, que no son realmente aquellas para las cuales se constituyen o se transmiten esos derechos. El código nos da una definición general de lo que es la simulación, una definición que describe cuál es el instituto de la simulación y establece que, como dijimos, se encubre el carácter de un acto jurídico bajo la apariencia de otro. Es decir, se encubre que hay una donación, pero en realidad lo que se hace ver en el instrumento es que hay una venta. En este caso, por ejemplo, lo que se está disimulando es, o se está queriendo ocultar, es que no hubo un acto, un contrato bilateral. Se hace ver como si fuese una venta, pero en realidad hay una donación. En el acto figura que se pagó un precio, pero ese precio realmente no se ha pagado. Es decir, uno de los elementos constitutivos del acto jurídico compra-venta no existe en la realidad de los hechos. Figura en el instrumento, pero no se ha pagado. Esto puede ser una simulación lícita, que es una de las características que tiene este instituto. Puede haber simulación ilícita cuando perjudica a terceros, o puede haber simulación lícita cuando no perjudica a terceros ni defrauda la ley. La simulación no solo puede ser lícita o ilícita, sino que también puede ser absoluta o relativa. El acto simulado puede totalmente ser simulado, es decir, no tener nada de real, o puede ser que solamente una de las partes del acto sea aparente, una parte del acto es la que oculta el verdadero carácter, pero no la otra parte. Y puede ser, como dijimos, lícita o ilícita, dependiendo si la simulación es, como dice el código, reprobada o prohibida por la ley y tiene un fin ilícito, o por el contrario, no es reprobada y no tiene un fin ilícito, por lo cual no afecta a nadie y no va a configurar un vicio del acto jurídico. En cuanto al tercero de los vicios del acto jurídico que estamos viendo en la placa, el fraude es no solo un vicio de los actos jurídicos, sino que también hemos visto y hemos estudiado el fraude como el fraude a la ley, el artículo 12 del Código Civil y Comercial. Pero acá lo que vemos es como vicio de los actos jurídicos es el fraude a los acreedores. Hay fraude a los acreedores cuando una persona ejerce o actúa en un acto jurídico, celebra un acto jurídico, enajenando bienes o gravando bienes con el propósito de sustraerlo de su patrimonio, enajenarlo, sacarlo de su patrimonio, provocando de esa manera o agravando tal vez su insolvencia y evitando de esa manera tener que pagarle con ese bien que ha sacado del patrimonio a sus acreedores. O por ejemplo, también va a haber fraude de los acreedores cuando el sujeto omite y es reticente en realizar actos jurídicos que vayan a mejorar su patrimonio, es decir, cuando omite aceptar una herencia o cuando omite y es reticente al momento de cobrar deudas, porque de esa manera estaría engrosando su patrimonio y cuando en su patrimonio haya bienes suficientes, sus acreedores van a actuar contra él. Es decir, el fraude lo que está evitando es que se defraude, se perjudique a los acreedores a través de maniobras que tiendan a perjudicarlos, vaciando el patrimonio, porque como dijimos, el patrimonio es la garantía común de los acreedores.
Ahora, ¿qué pasa cuando el deudor enajena bienes con la finalidad de agravar o de provocar su insolvencia o de agravarla con la finalidad también de perjudicar a terceros? Terceros que son acreedores y acreedores de fecha anterior a este acto que es el ejecutado con el fraude. Los acreedores van a tener la llamada acción de inoponibilidad. No es una acción de nulidad porque el acto obrado de esta manera, el acto fraudulento, no es nulo, porque es un acto real. Y en esto se distingue el fraude de la simulación. En la simulación, el acto ostensible, el que se ve, el que está instrumentado, no es un acto sincero, no es un acto real, es un acto simulado. Pero en el acto fraudulento, la enajenación es real. Es decir, el deudor se ha desprendido del bien con la finalidad de perjudicar a sus acreedores o de evitar que sus acreedores puedan cobrarse su deuda. Pero el acto es real. Como es real, involucra a un tercero que no tiene por qué ser partícipe de esta maniobra fraudulenta. Ese acto es válido y produce sus efectos, realmente saca el bien del patrimonio de la persona, del deudor que actúa en fraude a sus acreedores. Pero, ¿qué acción, qué defensa tienen los acreedores frente a ese acto fraudulento? Tiene la llamada acción de inoponibilidad, que antes en el Código de Vélez se llamaba acción de fraude o acción pauliana. Es decir, por medio de esta acción no se va a producir la nulidad del acto, sino todo acreedor que crea que ha sufrido los efectos de una acción de un acto jurídico fraudulento puede solicitar que se declare inoponible el acto jurídico obrado, un acto celebrado por su deudor en fraude a sus derechos, su derecho creditorio, y puede solicitar que cuando se declare inoponible, como lo veremos en la unidad número 18, ese acto jurídico, si bien va a ser válido y eficaz entre los dos sujetos contratantes, respecto de él, del acreedor defraudado, no va a ser válido, no va a producir efecto. Para esto, ¿qué es lo que necesita el acreedor que inicia la acción? Necesita, como dijimos, que su crédito sea de causa anterior al acto que esté impugnando. Necesita también que el acto que ha causado o el acto que se reputa fraudulento haya causado o haya agravado la insolvencia, porque tal vez el acto obrado no es fraudulento porque si bien enajena un bien del patrimonio, el deudor sigue teniendo capacidad patrimonial para responder por las deudas, por lo cual el acreedor no podría iniciar la acción de inoponibilidad en contra del acto ejecutado porque el deudor no está en insolvencia, es decir, tiene bienes para afrontar las deudas, por lo cual ese acto no puede ser reputado un acto fraudulento. Y también uno de los requisitos para que se produzca la acción de fraude es que quien haya contratado con el deudor, si es que el contrato ha sido a título oneroso, haya conocido o haya podido o debido conocer que ese acto provocaba o agravaba la insolvencia. Si no lo ha conocido, no hay acto fraudulento. Para que haya acto fraudulento se requiere la complicidad, ya sea una complicidad dolosa o culposa de quien ha contratado, siempre y cuando ese contrato sea a título oneroso.